En este video se me ocurrió una idea muy puntual, algo que me empezó a llamar la atención y por eso decidí grabarlo hoy porque sentí como que me movió mucho y tenía ganas de comentárselo porque quizás a ustedes les puede servir como una herramienta como para empezar a darse cuenta acerca de lo que estamos viviendo, acerca de por qué estamos o acerca de por qué estoy acá, o sea, o cuál es mi sentido, o qué es lo que hago acá, qué necesito, qué no. Bueno, arrancamos con el tema. Si ustedes entraron al título, entraron a la miniatura, entraron al video. Y acá me parece el punto más clave del video porque siento que una vez que caes en esto, puedes empezar a vivir una vida que pueda darte más de lo que estás haciendo hoy en día. En 5 minutos no tenemos nada garantizado y nosotros vivimos como sabiendo que la vida puede durarnos 60 años más o 40 años más o 20 años más o 10 años más y no lo sabemos, no lo sabemos. Y está bien cuidarse y está bien mantenerse y está bien pensar a futuro. Yo eso no lo descarto para nada y me parece muy fundamental para vivir una vida próspera, pero me parece que el hecho de por ahí pensar las cosas desde un lado de que no sentimos las cosas o que vivimos apurados o que no sabemos por qué estamos acá, me parece un punto clave para empezar a practicar o a poner en orden en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, para empezar a pensar un poco de si realmente estamos haciendo lo que queremos y si estamos encaminados hacia el propósito que tenemos. Por otro lado, es que muchas veces nos quedamos pensando en que no vamos a hacer esto porque tiene las contras, digamos, o porque tiene las cosas negativas. Y como que no lo empezamos a hacer porque solamente tiene cosas malas. Y eso nos frena un montón. O sea, imagínate no querer hacer algo porque pensás que puede tener algo malo. De hecho, si vos te das cuenta, todo lo que vas a hacer va a tener algo malo y va a tener algo bueno. Siempre va a haber algo que perjudique y va a haber algo que beneficie. Es parte de lo que trata en cuanto a las decisiones que hay que tomar y obviamente hay que ser muy conscientes de eso. Otro punto, y que me parece sumamente importante, porque hay muchas cosas que pueden volver en la vida, como puede ser lo material, como pueden ser personas del pasado. Lo que queda atrás puede haber sido una huella, pero la pisada no vuelve. ¿Sí? O sea, nosotros podemos pensar en el pasado, sí pueden haber cosas o momentos o personas que hayan dejado una huella muy importante. Nosotros podemos pensar en el pasado como si ese pasado seguiría existiendo hoy en día tal cual como lo habíamos imaginado, lo seguimos imaginando. Pero la realidad es que la huella quedó. Eso somos muy conscientes de que la huella quedó y todavía eso sigue existiendo. Pero esa huella, una vez que, imagínense, ¿no? Esto es a un camino. Esperen, voy a hacerlo acá. Espero que se note. Bien. A ver. Este es el camino, ¿no? Este es el camino, bien, perfecto. Este es el camino. Claro, imagínense que este es el pasado, ¿sí? Lo voy a puntualizar. Tácate, así. Este es el pasado, ¿sí? Hice flechas así, o sea, en realidad esto quiere reflejar el pasado, o sea, vayamos para atrás, ¿no? Y este sería el futuro, o sería el presente, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Estos son las huellas, esto es el pasado, esto es lo que dejaron, ¿ok? Esto es lo que ya existió y esto es lo que ya se vivió. Ahora, en nuestra cabeza, esta es nuestra cabeza, podemos recordar esto. Sin embargo, sabemos que todavía hay huellas que no se descubrieron porque dejaron de existir en un momento porque ya quedó en el pasado. Entonces, nosotros podemos decir si nuestro cerebro quiere buscar nuevas huellas, crear huellas nosotros, o seguir viviendo en el pasado con las huellas que ya quedaron. Cuando algo se termine, úsalo como enseñanza, úsalo como experiencia, úsalo como lección de vida, úsalo para algo, úsalo a tu favor. No lo uses como algo negativo, no uses como, che, me pasó esto, no lo voy a hacer más, o cosas que te frenen así, no suma la verdad que nada en la vida. Por ejemplo, si yo subo este video y tiene 2 visitas, y digo, che, entonces no voy a subir más videos de este tipo porque la verdad que no me sirve para nada. Y te das cuenta de que a mí verdaderamente me gusta hacer estos videos. Entonces, ¿por qué tengo que dejar de hacer algo por algo que pasó? ¿Y por qué no busco cómo mejorar, por ejemplo, o esos detalles que por ahí no me hicieron llegar a lo que yo quería? Espero que me explique a lo que voy. Y es solo eso, es solo eso.